Hola, buenas tardes, gracias. Isabel, no me equivoco diciendo eso que acabo de decir, que el camino de un opositor no empieza ni termina en el día de hoy, ¿verdad? Efectivamente, el camino de un opositor es un camino duro. Desde el momento en el que finalizas la carrera tienes que hacer obligatoriamente un máster específico para las oposiciones de secundaria y otros cuerpos y empezar, una vez que tengas el máster y cumples el requisito previo de titulación y máster, pues empezar a estudiar mediante un proceso duro todo el temario de oposiciones para la especialidad, en teoría para tu especialidad. Lo que pasa es que en realidad cuando te lo preparas ni siquiera sabes si habrá plazas de esa especialidad para que te la presentes, pero tienes que estudiar entre unos 69, 75 temas mínimo para desarrollar y además ir preparando todo lo referente a la encerrona, programación, unidad didáctica, es decir, todo un proceso de oposición duro que evidentemente en muchos casos un año se queda muy corto para prepararlo. Has dicho la encerrona y a mí ya me ha despertado mucha curiosidad y eso quiero que me lo expliques después porque vamos a ir por orden, si te parece. Una vez que una persona estudia una carrera, cuando termina es cuando decide si quiere opositar para luego hacer pues ese máster y ya emprender ese camino. Sí, digamos que aquí en secundaria y otros cuerpos tenemos un abanico más amplio. Al haber tantas especialidades es diferente al cuerpo de maestros que la trayectoria profesional desde los estudios de la facultad pues sí que van dirigidos a la docencia. En secundaria pues tenemos un abanico amplio, como digo, de titulados, de graduados universitarios. Tenemos desde periodistas a compañeros que han hecho matemáticas, físicas. En muchos casos hay compañeros que no saben cuando hacen la carrera si quieren dedicarse o no a la docencia. Claro. Una vez que finaliza sí que lo tienen que tener claro porque cuando hagan el máster, que sin el máster no se van a poder presentar, cuando hagan el máster el camino sí que es ya el de las oposiciones. Esa decisión sin duda pues es la que se tiene que tomar cuando se finaliza el grado. ¿Cómo es ese máster, Isabel? Bueno, pues es un máster que ahora, antes era en el antiguo CAP, que duraba menos tiempo, duraba aproximadamente unos 3 meses. Ahora es un curso completo, donde se trata de desarrollar pues cuestiones prácticas, cuestiones pedagógicas que en muchos casos no se han dado en la facultad. Como comentaba antes, en magisterio sí que hay mucho contenido pedagógico, pero en carreras de secundaria ese contenido pedagógico y didáctico pues falta. Entonces, temas como pues qué es una programación de aula, que es un proyecto educativo de centro, todo lo referente a un centro educativo o un grupo aula, bueno, pues todo lo relativo a la docencia y a un instituto es lo que se establece en ese máster, con evidentemente la normativa que hay, la ley orgánica, reales decretos, currículos, todo lo referente a lo pedagógico es lo que se analiza en ese máster y posteriormente sí que se desarrollan unas prácticas en un centro concreto y se hace pues un trabajo final del máster. Ahí entiendo que también habrá algunas personas que decidirán continuar ese camino de opositor y otros se irán quedando por el camino, ¿no? Sí, hombre, lo lógico es que cuando se hace el máster sí que se oposite, pero lo cierto es que como el camino es tan largo, hay veces que por temas incluso ajenos a los intereses, es decir, ajenos a que te quieras dedicar a la docencia, te ha salido otro trabajo, te has tenido que desplazar, pues hay veces que no todo el mundo que acaba el máster acaba opositando y acaba en la docencia. Es que pienso también, Isabel, que no todo el mundo podrá opositar, ¿no? Porque dedicarte de lleno durante muchos meses a estudiar, casi única y exclusivamente a estudiar, no todos los bolsillos lo pueden soportar. Claro, es una cuestión complicada. Lo ideal sería acabar la carrera, hacer el máster y empezar a estudiar las oposiciones. Pero como sabemos, la incorporación ahora al mercado laboral también es más tardía, entonces estamos hablando de compañeros que a lo mejor ya se sitúan en una edad en la que empiezan a necesitar trabajar, formar una familia, etcétera. Entonces sí que es verdad que casualmente hay poca gente en secundaria que sí que estudia de forma solo las oposiciones, es decir, que no está trabajando y estudiando a la vez. Aquí tenemos diferentes perfiles de opositores, que también hay que decirlo. Tenemos opositores que sí que han sido interinos y han pasado por este proceso durante más tiempo, pero tenemos gente nueva que se incorpora por primera vez. Entonces, bueno, pues hay veces que tenemos un poco un opositor que sí que se ha presentado, se ha preparado, no ha aprobado, y ahí sí que se ha puesto a trabajar y bueno, pues digamos que tenemos los dos momentos. E incluso que con la crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, vienen compañeros que se incorporan a las oposiciones
oposiciones docentes habiendo estado en otros trabajos también, que no tienen nada que ver con la docencia, y de esos compañeros pues también hay incorporaciones ahora. Es decir, que el perfil del opositor es muy variado y el tiempo de dedicación también es diferente en función, sobre todo, de la circunstancia personal de cada uno. Lo que está claro y es común es que el que quiere opositar está siempre pendiente de cuándo salen fechas de exámenes, ¿verdad?, para las especialidades que ellos desean. Claro, en el momento que se publica ya una fecha, hoy es día de examen, que se ha publicado ya hace unos meses. A partir de ese momento, ¿cómo cambia la vida de un opositor o alguien que se quiere presentar a esa oposición? Cambia radicalmente en el momento en el que estás absolutamente pendiente de todo un proceso complicado, largo y muy delicado. Es un proceso delicado porque, bueno, ahora ya no hay un llamamiento único, pero con una nueva aplicación que con motivo del COVID se ha puesto en marcha, que se llama Pitia, los opositores saben exactamente la hora en la que van a tener que acceder directamente al aula, porque les van a tener que acceder directamente al aula. Desde ese momento pues tienen una incertidumbre y unos nervios tremendos, esperar a las bolas que van a salir, entre 5 bolas, tienen que elegir un tema para desarrollarlo de forma teórica, luego se expondrán a una parte práctica, son exámenes eliminatorios. Después del sábado, que van a realizar las 2 pruebas, es cuando van a tener que estar muy pendientes de llamamientos para la lectura. Ya van a tener que ir a leer tanto la parte práctica como la parte teórica. Y en función de la nota global de esta primera parte, tanto teórica como práctica, tienen que esperar nuevamente a ser convocados para lo que llamábamos antes la encerrona. Claro, ¿qué es exactamente la encerrona? Bueno, pues la encerrona es, como su propio nombre indica, se entrega una programación didáctica el primer día, el día 19, hoy. Se han entregado 2 ejemplares de programación didáctica y los opositores van a tener 1 hora para defender esa parte de programación didáctica y una unidad didáctica que van a tener que, ellos han desarrollado dentro de su programación unidades didácticas y van a tener que elegir de entre 3 bolas que van a salir una unidad didáctica a exponer. Es decir, van a tener que defender una programación didáctica enfocada a un aula concreta. Yo imparto docencia en este centro con este grupo de alumnos, etcétera, etcétera, y dentro de cada materia, entre 3 unidades didácticas también tendrán que desarrollar una. Tienen 1 hora solos delante de los 5 miembros del tribunal para defenderlo, y lo llamamos encerrona porque previamente, cuando sale la bola para las unidades didácticas, les dejan encerrados, les dejan en un aula aparte solos, pues para que preparen y ultimen durante 1 hora lo que van a defender posteriormente delante del tribunal. Esta es la última prueba, digamos, de la fase de oposición, porque estas oposiciones tienen una fase de oposición que es el 60% del total, y posteriormente los que superan esta fase de oposición van a pasar a una fase de concurso que es el 40% del proceso. Aquí se les valoran muchas cuestiones como experiencia docente, otras titulaciones, publicaciones, cursos de formación, es decir, se someten a un baremo que hay establecido, y en función de la nota entre fase de oposición y concurso es cuando sabremos si obtienen la plaza y si serán funcionarios en prácticas al final. Claro, y puede uno aprobar la oposición y no obtener plaza, ¿verdad? Así es, se puede aprobar la oposición y no obtener plaza, por lo que comentamos, porque a lo mejor en la fase de concurso pues la puntuación sí que oscila y te sitúa en diferente puntuación en relación con el listado final de funcionarios en prácticas. Sí que puntuarán más después para interinos, si han aprobado sin plaza, tendrán mayor puntuación, pero se pueden acabar aprobando sin plaza. Pero entiendo que es necesario aprobar la oposición para entrar en esa bolsa de trabajo que hay siempre en septiembre, ¿verdad? Sí, es necesario presentarse, es decir, para la lista de interinos en Castilla y León es necesario presentarse. La salvedad de este año por el COVID es que a los interinos e interinas que ya estén en listas ordinarias y solo quieran mantenerse en listas, se les exime de ir a la presentación hoy, a la presentación del examen. No tienen por qué asistir para mantenerse en listas, pero un nuevo interino, un nuevo opositor, un nuevo aspirante sí que tiene que ir obligatoriamente a la primera parte para estar en listas de interinos e interinas en Castilla y León. ¿Y esos puntos para conseguir plaza, cómo se van consiguiendo? ¿A base de ir examinándose, de coger práctica en distintos trabajos? Pues el baremo es amplio. Como decimos, la experiencia docente tiene un peso muy importante.
Además, la experiencia docente concretamente tiene un máximo de 7 puntos. Hay cuestiones de formación hasta un máximo de 5 puntos. Estamos hablando de cursos de formación impartidos, superados, y luego hay otra serie de méritos como pueden ser otras titulaciones, publicaciones, escuela oficial de idiomas, es decir, es un baremo amplio hasta un máximo de 10 puntos. Generalmente se intenta suplir los opositores cuando opositan generalmente miran el baremo, entonces analizan dónde pueden conseguir el máximo de puntos de cursos, intentan llevarlo ya hecho. La experiencia docente, pues hay veces que el problema está en que hay diferentes interinos y hay alguno que si lleva poco tiempo trabajado, pues puede tener diferente, o sea, está más bajo en la lista de la fase de concurso que un interino que sí que tiene más puntuación y necesita menos nota, o sea, en la oposición. Entiendo, Isabel, entonces que los opositores de Castilla y León cuando consiguen su plaza ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Suelen obtener plaza ya cuando son más mayores, cuando tienen más experiencia, me refiero a los últimos momentos de su carrera profesional. Sí, nosotros siempre hacemos un estudio después de todos los procesos de oposiciones y según nuestros cálculos, pues aproximadamente un 75-80%, dependiendo un poco del proceso, de los aspirantes que acaban consiguiendo plaza sí que son interinos e interinas que tienen alguna experiencia previa. También aquí el abanico es amplio, es decir, puede haber experiencia de 1, 2, 3 años, hay una diferencia importante, pero sí que la mayor parte de la gente, de los aspirantes que aprueban, han trabajado previamente. Es importante meter la cabeza, empezar a trabajar, opositar con ilusión e intentar ir trabajando con las interinidades y sustituciones pues que pueden ir surgiendo durante el curso, porque eso facilita mucho el superar este proceso. ¿Cuánto se suele tardar de media para conseguir una plaza aquí en Castilla y León? Depende mucho de las especialidades. Hay especialidades que tienen mucha más gente. Por ejemplo, hablamos de geografía e historia, que solo el número de aspirantes pues sí. Asusta. Porque 2.000 personas para 75 plazas en Castilla y León. Efectivamente, casi 2.000 personas para 75 plazas. La ratio es de 24 aproximadamente por cada plaza. Entonces, hay especialidades donde es más difícil, donde se tardan más años. Hay otras especialidades, como pueden ser la formación profesional, que se tardan menos años. No hay un único baremo y en secundaria y otros cuerpos menos, porque como digo el abanico pues es muy amplio. Da pena compañeros que sí que se han estado preparando y que sí que están trabajando como interinos, es decir, que sí que son necesarios para el sistema y ahora no tienen posibilidades de optar a alguna plaza, como por ejemplo compañeros de la especialidad de dibujo. Entonces eso pues nos da un poco de pena y siempre pedimos que salgan todas las plazas, que puede ser eliminando la tasa de reposición, es decir, las oposiciones se hacen un poco en función de las jubilaciones, se cubre las plazas de las jubilaciones que se están produciendo. ¿Y se están cubriendo o se están poniendo menos plazas de las que deberían? Se están cubriendo, generalmente sí que se están cubriendo, pero hay en concreto en las oposiciones, CSIC ya demandó el año pasado que no se habían cubierto casi 100 plazas de matemáticas, por ejemplo, que es algo preocupante. Todo esto está evidenciando que hace falta modificar el sistema de acceso a las oposiciones. Lo hemos dicho muchas veces y ahora insistimos. Hace falta modificaciones de calado en el sistema de acceso a la función pública. Somos cuerpos nacionales y esto emana de un Real Decreto Nacional. Lo hemos demandado en el Ministerio y también lo hemos demandado aquí en el ámbito de Castilla y León. Eliminando, como digo, la tasa de reposición, hay que cubrir todas las necesidades de nuestro sistema educativo y reduciendo así los porcentajes de interinidad que hay. CECIF insiste en que esto tiene que ser la base de un estatuto docente que regule la carrera docente desde los inicios hasta la jubilación. No es de recibo que estemos en un proceso, estamos hablando de un Real Decreto del 2007, no es de recibo que estemos hablando de temarios del 96 y del 93. En especialidades como informática, pues hay muchos contenidos que quedan totalmente obsoletos y son los opositores los que intentan actualizarlo, con lo cual CSIC demanda una actualización de calado y sobre todo que salgan plazas en procesos legales que den seguridad jurídica, porque los opositores necesitan tener esa seguridad jurídica y vamos a estar durante todo el
proceso de su lado para ayudarles en todo lo que haga falta, tanto en la fase de oposición como en la fase de concurso, como en la petición de plazas que harán posteriormente en lo que se denomina AISPRA, que es un proceso de adjudicación informatizada para elegir ya la plaza como funcionario en práctica. Ojo, y hablamos ya de conseguir una plaza que no siempre es en el sitio que uno desea, ¿verdad? Te puede tocar en la otra punta de la comunidad y a partir de ahí hay que ir buscando la forma de ir acercándose al lugar donde uno quiere, ¿no? Eso es, una vez que se pasa a la primera fase de prácticas, la duración de prácticas es de 6 meses, aunque, bueno, CESIF está demandando que se reduzca, pero después del curso que viene, del curso de prácticas, que se hace ya en la provincia donde se destine como provincia en expectativa de destino, se participa en los concursos de traslados. También ayudamos a lo que haga falta, porque la primera vez que se enfrentan a un concurso de traslados pues es complejo, se concursa con 0 puntos, pero hay obligación de participar en ese concurso de traslados. Y después de ese concurso de traslados sale todos los años, un año es autonómico, un año es nacional, van a tener que participar en una comunidad amplia como Castilla y León, con muchas zonas de montaña, con muchas complicaciones, en muchas zonas que son de difícil acceso, es decir, con la dispersión que tenemos en Castilla y León, pues complicado. Pueden optar a comisiones de servicio, por ejemplo. Digamos que esto es complicado por una cosa que no te he comentado antes, pero creo que sí que es importante también decirlo. Las oposiciones, en teoría, son bianuales, es decir, que un compañero de secundaria de 3 cuerpos este año está opositando, el año pasado no pudo por el COVID, el año que viene no oposita, ni siquiera se le bareman los méritos para interinos porque tocarían oposiciones de maestros y tendrían que esperar un año más para otras oposiciones de secundaria. Es decir, que vamos un poco sometidos, igual que decía ahora, con el concurso de traslados, a un concurso de traslados nacional, un concurso de traslados autonómico. Se van marcando tiempos en función de nuestra situación administrativa y hay que estar muy pendientes a todos los procesos para que no se nos pase ninguno y para participar en todos ellos y lograr pues la movilidad necesaria y deseada, intentando facilitar la conciliación en la medida de lo posible, claro. Lo que queríamos hacer en estos minutos de radio era conocer un poquito mejor cómo es la vida de los opositores y con ayuda de nuestra invitada Isabel Madruga, la presidenta del sector autonómico de educación en CESIF Castilla y León, lo hemos conseguido. Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y por último que no se nos olviden los más de 1000 compañeros que van a formar parte de los tribunales, que son docentes que también van a tener un mes de julio muy complicado. CESIF pide apoyo para ellos y sobre todo desea mucha suerte a todos los opositores que hoy inician un proceso que esperemos que les vaya bien. Nos sumamos a ese mensaje de suerte.